Bueno, pues entonces vamos a hablar de números complejos, jóvenes. Bueno, hablar de números complejos es hablar de una historia bastante interesante. No voy a entrar mucho en detalles ahí, sin embargo, vamos a pensar, ¿verdad?, que tenemos o hemos conocido un conjunto de números que es el conjunto de los números reales, ¿verdad? Y dentro de este número o dentro de este conjunto hay un montón de subconjuntos, ¿verdad? Como los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales. Igual los irracionales también se subdividen en los trascendentes y en los algebraicos, pero nosotros vamos a trabajar sobre un conjunto más grande que ese, o que más bien los reales están contenidos en él, que es el conjunto de los números complejos. La evolución de los conjuntos de los números complejos fue, fue un poco lenta al inicio, ¿verdad? Más o menos unos 200 años de evolución, de dudas, de matemáticos en aquel tiempo del Renacimiento. Y no fue hasta que Leonard Euler, o Euler, ese es quien le da una personalidad a los números complejos, quien le da vida, digamos, desde un punto de vista matemático. Y a partir de Euler y de sus resultados, uh, claro, también hubieron unos resultados previos que fueron bastante importantes. Eh, Posteriormente hacen uso, ya con un uso industrial inclusive, los ingenieros y los físicos. Bien, todo número complejo nosotros lo vamos a representar con una z, ¿verdad? Z es un número complejo que tiene una parte, le vamos a llamar una parte real, x, y una parte imaginaria que le vamos a llamar y. Así que todo número complejo tiene la forma x más y por y. A este número le vamos a llamar, parte real, o simplemente también se le suele llamar así, real de z. Y a esto le vamos a llamar parte imaginaria, que se va a representar así, como im de z. Así que im de z va a ser y la parte real de z va a ser x. Esto hay que tenerlo claro, ¿verdad? Son conceptos que, aunque parecieran así nimios, son muy importantes, ¿de acuerdo? Esto por un lado, ¿verdad? Es importante tenerlo. Esta es nuestra representación algebraica de números complejos. Así que podemos decir que z es un número complejo. Pertenece a los complejos. ¿Ok? Tenerlo en cuenta. Esta es la representación algebraica. Hay propiedades algebraicas, ¿verdad? Como por ejemplo, si yo tengo z por w, esto va a ser igual a w por z para todo z y w que sea número complejo. Es decir, se cumple la conmutatividad en los números complejos. Con respecto a la multiplicación, también se cumple con respecto a la suma, también se cumple, bueno, con esas dos operaciones, ¿no? Las mismas operaciones en números reales también se cumplen en complejos, ya sea con la suma o ya sea con la multiplicación. Pero también nosotros podemos representar en un plano complejo a los números, a estos números. De hecho, las primeras representaciones en un plano, que esto se llama plano de Argand, ¿verdad? Contrario a lo que a ustedes se les puede imaginar, ¿verdad? Es idéntico al plano cartesiano, ¿verdad? Aquí tenemos X y aquí tenemos Y. Aquí tenemos I, 2I, 3I, menos I, menos 2I, etc. Este eje que tenemos aquí es el eje de los números reales. Así que todo número real se puede representar en esta recta horizontal. 1, 2, 3 y 4. Menos 1, menos 2 y menos 3. Así pues, por ejemplo, si nosotros quisiéramos representar a un número complejo z, por ejemplo, 3 más 2i, bueno, pues simplemente 3 más 2i lo vamos a ubicar acá. 3 en x y 2 en el eje horizontal. Perdón, en el eje vertical. Si nosotros quisiéramos entonces escribir o representar el número complejo, simplemente le ponemos una flecha.
Es decir, un número complejo también es un vector. Ojo, esto porque el conjunto de los números complejos con las operaciones de suma normal y multiplicación por un escalar, ya sea complejo o ya sea real, representa un espacio vectorial. Complejo, por supuesto, y bueno, por lo tanto, todos los conjuntos de números o todos los vectores o todos los números complejos representan vectores y se pueden representar como ven físicamente, como físicamente es un vector. Ejemplos en ingeniería eléctrica. Bueno, existen unos vectores que se llaman fasores, ¿de acuerdo? Donde tanto la parte real, tanto la parte compleja, se representan en un tiempo real, ¿de acuerdo? Entonces esto se le llama plano de Argand porque, bueno, otro de los que representó números complejos, además de Argand, que era un contador, ¿verdad? No era un matemático, pero era aficionado a las matemáticas, fue Gauss, el propio Gauss. Este plano de Argand, técnicamente, como me hacía bueno, una buena pregunta que por cierto estaba haciendo Josué, me pregunta, ¿el plano de Argand es sinónimo de plano complejo? Sí, es un sinónimo de un plano complejo. Es el plano complejo, ¿verdad? Entonces, más bien la diferencia es con R cuadrado, ¿verdad? Pero es el plano complejo. Es el plano de Argand, ¿de acuerdo? Son sinónimos. Y aquí estamos hablando de inicios de los 1800. Más o menos en 1805, 1810 esto se da. Y esto supone una revolución porque nunca nadie antes, aparte de Gauss y del Weiss, fue otro de los que lo representó también y más o menos en el mismo tiempo, ¿no? O sea, tal vez unos 5, unos 10 años antes. Bien, entonces nosotros podemos representar también, observen, podemos representar otro número. Voy a ponerle aquí W y yo puedo decir que sea el número menos 1 más 3i. Ok, menos 1 más 3i es este número. Observen que se pueden, entonces... no, esto no va acá, disculpen. Esto va a partir del origen. Y miren que el dibujo lo estoy haciendo también. Tenía que haberlo hecho desde acá. Ok, ¿qué es lo que pueden ver? Que obviamente esto tiene una coordenada en X, una coordenada en Y, que tiene un ángulo, ¿verdad? Que podemos encontrar y que podemos calcular, y un montón de otras cosas. Lo cierto es que podemos representarlo como ya lo habíamos mencionado, se puede representar como vectores y muchos de los resultados que hemos aprendido de la geometría básica, ¿verdad? De la geometría de los vectores en vectores y matrices o en álgebra lineal y de la geometría, de las clases de geometría básica, pues también se pueden aplicar aquí muchos resultados, como por ejemplo, ¿cuál? Bueno, observen este resultado. Fíjense bien. Quiero hacerlo con algo que nosotros ya conocemos. Voy a tirar una línea vertical por acá, perdón, una línea paralela a este vector y voy a tirar otra línea paralela al otro vector. Bueno, tengo que tener un poquito de tacto acá para escribir. Y bueno, esto que ustedes miran ahí sería la suma de los dos vectores, la representación geométrica de la suma de los dos vectores. Bueno, así que la suma, esto que tenemos aquí, obviamente tiene una longitud, ¿cierto, chicos? Le vamos a llamar valor absoluto de z, aunque en variable compleja se le suele llamar módulo, ¿ok? Como ustedes ya han podido leer. Y a este le vamos a llamar módulo de W, por supuesto, ¿no? Y a este que está acá le vamos a llamar módulo de W de Z más W. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el módulo de Z,
pues el módulo de z va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, más la parte real es 3 y la parte imaginaria es 2. Recuerden, la parte imaginaria de un número complejo, jóvenes, es un número real, aunque pareciera que hubiera una contradicción ahí, ¿verdad? O algo ilógico. Pero la parte imaginaria, observen que es y, es decir, el coeficiente de y. Recordemos que y es la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, el módulo de z va a ser igual a 9 más 4, 13, raíz de 13. Por otro lado, el módulo de w es igual o debe ser igual a la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto es igual a la raíz cuadrada. Tengan cuidado aquí, ¿verdad? Con los cuadrados. Esto es igual a 1 más 9, es decir, raíz de 10. Obviamente, raíz de 13 es un número mayor a raíz de 10. Entonces, también observen que W, fíjense bien, el módulo de W más Z, primero calculemos W más Z. Bueno, pues W más Z, jóvenes, es 3 más 2 por I, más menos 1 más 3 por I, y voy a sumar parte real, 3, con la parte imaginaria. Esto nos da 2, ¿cierto? Y si sumamos 2i más 3i, esto nos da 5i. Así que el módulo, perdón, el valor de la suma de z más w en este ejemplo es 2 más 5i. Que, como ven, parece que coincide, ¿verdad? Obviamente, si tuviera una regla, pues sería mejor. Esto es 2. Y 5i estaría por acá, ¿verdad, chicos? ¿Cierto? Por aquí estaría 4i, miren. Y por acá estaría, o está, mejor dicho, 5i. Bueno, podemos calcular el módulo de z más w por i. Perdón, de z más w. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 4, observen, más 25, esto es 29. Bien, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes, acá? Bueno, entonces, si tenemos esto, hay una desigualdad. Fíjense que nosotros no estamos, o vamos a tomar en cuenta ahora. De hecho, cuando nosotros estudiábamos geometría en el colegio o en la clase de geometría de la universidad, yo no sé si ustedes recuerdan un concepto que se llama desigualdad triangular. Observen que esto que tenemos aquí, nosotros le vamos a llamar, o bueno, este vector que está aquí, que ustedes miren acá, es en realidad este mismo que está acá. ¿Lo ven? La longitud es la misma. Esto de aquí que tengo acá es W. Esto que está aquí es W. Y por lo tanto, esta longitud es la misma. Está Entonces, ¿qué es lo compartiendo que... pantalla, Lee. ¿Cómo dice? A ver, disculpe. Lo estamos viendo a usted. A ver, ¿están viendo la...? Sí, sí, licenciado, sí vemos la pantalla. Ok. Bueno, entonces lo que van a ver es un triángulo, ¿de acuerdo? Lo que están viendo ustedes es un triángulo que más o menos, bueno, lo voy a dibujar bien mejor, ¿verdad? O más o menos ahí, quiero ser un poquito preciso. Entonces observen que lo que tenemos aquí es un triángulo que más o menos tiene esta forma. ¿Ok? Más o menos ahí, ¿cierto?
Entonces, si yo sé que este es el módulo de Z y yo sé que este es el módulo de W, este que está acá es el módulo de Z más W. Pues resulta que como estas son longitudes, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que los módulos son números reales, ¿verdad? Los módulos de los números complejos, chicos, representan longitudes, cantidades. Y las cantidades, hay que mencionarlo también, los números complejos no representan cantidades, sino que simplemente, o mejor dicho, números reales, obviamente, ¿no? No podemos representar longitudes con números complejos. Pero sabemos que un número complejo sí puede tener una longitud que debe ser un número real. Como pueden ver, Z es un complejo, pero su módulo es un número real. En sí, entonces, el Z es una función. Es una función que nos lleva de tener un número complejo a tener un número real. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Es una función. ¿Vale? El módulo es una función que nos lleva y que nos transforma. Todo número complejo es un número real y además ese número real debe de ser positivo. ¿Ok? Debe ser positivo. Bueno, entonces, aquí se cumple una propiedad, ¿verdad? Tenemos un triángulo y todo triángulo, en todo triángulo, la longitud del número más grande o la longitud del lado más grande, mejor dicho, Z más W, debe ser menor que o igual en el mejor de los casos, que es el módulo de Z más el módulo de W. Esto que tenemos aquí, señores, señoras y señoras, se llama desigualdad triangular. Y esto se va a cumplir siempre. Bueno, veamos, ¿cuánto es la raíz de 29? Van a ver que la raíz de 29, que es el módulo de Z más W, es menor que la suma de raíz de 13 más raíz de 10. A ver, no sé si alguien tiene alguna calculadora donde puedan ver que esto es cierto. Sí, sí es cierto. En decimales da 5.38 raíz de 29 y la Ajá. otra 6.76. Ok, la suma de estos dos. ¿Sí? Emilio. Sí. Sí, sí, correcto. Ok, muy bien. Muy bien, chicos. Licenciado, entonces esa desigualdad triangular, porque veo de que si yo aplico tal vez Pitágoras a ese triángulo, sacándole el cuadrado al módulo de Z, y Es el que cuadrado. el problema, Emilio, antes de que siga, es que este triángulo no es rectángulo. ¿De acuerdo? Este no es un triángulo rectángulo. Perdón, Entonces no cierto. puedo aplicar Pitágoras. Si se pudiera aplicar Pitágoras, obviamente, sería el mismo caso, ¿de acuerdo? La hipotenusa, que es el lado más grande en un triángulo rectángulo, es menor que la suma de sus catetos. Perdón, es igual que la suma de sus catetos, ¿cierto? La hipotenusa, en ese caso, es igual a la suma de sus catetos. Pero el cuadrado, ojo, ¿verdad? Porque esto hay que tener cuidado, ¿no? Sí, pero sí, Claro, está bien claro. la pregunta, ¿no? Licenciado, tengo una Sí, pregunta, disculpe. sí, dígame, Josué. Eh, bueno, según lo que voy entendiendo, entonces todo número complejo tiene un módulo y ese módulo se corresponde con un número real. Así es. Pero estoy notando que dijo que es un real positivo. Entonces Es eso una propiedad del significa, módulo, sí. pero eso significa que no incluye el cero. El Z. No, como colocó R positivo, Ujú. entonces eso excluye el cero. Mi pregunta es, ¿realmente es así o se incluye el cero? Bueno, sí, en realidad sí lo incluye. Vamos a ver, voy a ponerlo así. Lo vamos a unir con el cero. ¿Por qué? Bueno, pues porque si el número complejo Z es cero, es decir, es 0 más I por más 0 por I, entonces en efecto, el módulo de Z es la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, que en efecto es 0. Entonces sí, tiene razón. Aquí pasé por alto eso. Es un número, es una correspondencia, ¿verdad? Es una función que nos lleva, que nos transforma todo número complejo
en un entero o en un número real no negativo, mejor dicho, ¿verdad? Un número real no negativo es uno como este, ¿no? En el que vamos a tener un real positivo unido con el cero. Cero. Los reales mayores o iguales que 0, ¿verdad? Sí, todo número real mayor que o igual a 0. Bueno, el conjugado de un número complejo, jóvenes, no es más que otro número complejo. No es un número real como como el módulo, ¿de acuerdo? Sin embargo, podemos establecer relaciones entre números complejos o entre módulos y conjugados, ¿de acuerdo? Entonces el conjugado de z, digamos, sabemos que z es x más y por y, se denota así. Se puede denotar por 1. Puede ser así, z conjugado, es decir, es el conjugado del número z, pues no es más que x menos y por y. También en algunos otros libros se suele escribir así, como el conjugado de z y como x menos y por y. Hay algunos resultados bastante interesantes. Por ejemplo, si nosotros multiplicamos, fíjense bien, z por su conjugado, z es x más y por y, y el conjugado es x menos y por y. Bueno, al multiplicar vamos a tener propiedad distributiva, ¿no? Vamos a tener x al cuadrado menos ixy más y por x es ixy de nuevo, menos por menos, perdón, más por menos es menos. Vamos a tener y por y al cuadrado, y y por y es y al cuadrado. Como pueden ver, esto se puede cancelar. Tenemos x al cuadrado menos y al cuadrado por y al cuadrado. Pero observen, habíamos dicho... Y x menos y, ¿verdad? ¿Ah? Sería x menos y. No, X cuadrado menos y cuadrado. Ok, ya lo vamos a ver ahora. Recuerden, tenemos que y es la raíz cuadrada de menos 1. Por lo tanto, y por y es menos 1, ¿cierto? Es decir, y al cuadrado es negativo 1. Entonces, como aquí vamos a tener y al cuadrado, que es negativo 1, menos por menos es más. Así que esto es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y si ustedes recuerdan, el módulo, ¿qué era, chicos? ¿Se acuerdan ustedes que el módulo era la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes elevado al cuadrado? Bueno, esto que está acá es el módulo al cuadrado de z. Así que este es un resultado muy interesante porque en algunos casos los vamos a estar utilizando, ¿verdad? Así, en la medida de lo posible. Bien, esto es entonces el módulo. Hay una relación bastante interesante, ¿verdad? Y ustedes lo pueden comprobar también. Ahora, geométricamente, ¿qué es el conjugado? Bueno, voy a dibujar por acá. Supongamos que tenemos este vector que le vamos a llamar z. ¿Ok? Nosotros decimos que z es x más y por y. Bueno, ¿qué es el conjugado? Pues el conjugado es un reflejo de ese vector. Es un reflejo de ese mismo vector acá. ¿Lo ven? El conjugado sería z igual a x. ¿Qué es lo que cambia, chicos? Y, ¿verdad? Que ahora y es negativo. ¿Cierto? Entonces el conjugado no es más que un reflejo en el eje X. Eso es geométricamente, eso es lo que representa un conjugado de un número complejo. Por supuesto, numéricamente nosotros podemos calcular conjugados simplemente cambiando
el signo de Y. Es decir, si es positivo, entonces cambia a negativo. Y si es negativo, pasa a positivo. Obviamente, si nosotros queremos calcular el conjugado del conjugado, va a ser igual también al número Z. Es decir, el conjugado de este conjugado, ¿verdad que sería este mismo, chicos? Sí. Sí. Bueno, entonces en resumen, hemos hecho alguna operación con números complejos. Hemos visto el concepto de módulo y un resultado interesante que es una propiedad, además de los módulos, que es la desigualdad triangular. Hemos hecho algún ejercicio numérico y ahora pues hemos demostrado y hemos aprendido el concepto de conjugado, que es muy importante y que vamos a estar viendo de ahora en adelante.